Paz de Cristo, hermanos. Les doy la Amén. bienvenida a esta célula Emmanuel. Amén. Y los invitamos, hermanos, para que traigamos más almas a esta célula, que es de bendición para todos, hermanos. Amén. Amén, gloria a Dios. Dios, gloria a Cristo, aleluya. Amén, gloria a Dios. Y Gloria al ahí Señor. llegó es mi hermano Javier Catarino. Amén, Amén. Gloria a Cristo. Paz de Cristo, hermano. Amén. Voy a leer un salmo que es palabra de Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él fundó sobre los mares y la fundó y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaños. Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros vuestras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vuestras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Amén, Gloria a Dios. gloria a Cristo, Dios los aleluya. bendiga, hermanos. Amén. Les dejo el lugar a mis hermanas. Amén. Amén, gloria al Señor Jesucristo. ¿Qué deseamos para los hermanos? Que el Señor los bendiga. Y bueno, vamos a seguir alabando y bendiciendo al Señor Jesucristo. Vamos a cantar esta alabanza, es el número 188, Gloria a ti Jesús divino, para gloria y honra al Señor Jesucristo. Amén, aleluya. Gloria a ti Jesús divino, Gloria a ti por tus bondades. Gloria eterna a tus piedades, querido Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A nuestro Salvador. Me amaste con ternura y por mí en la cruz moriste. Con ternura me quisiste, querido Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A nuestro Salvador. Tengo sobre su muerte, pues con ella me salvaste. Vida eterna me compraste, querido Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya.
Gloria, gloria, aleluya, a nuestro Salvador. Debemos en el cielo a vivir contigo y veremos tu presencia gozaremos, querido Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A nuestro Salvador. El mayor valor cristiano, Cristo es tu mejor amigo. Te llevará consigo, Jesús es tu Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Los invito a que inclinemos nuestro rostro para hacer una oración de inicio en el nombre de Jesús. Amantísimo buen Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, Señor, para darte la honra y la gloria en este hermoso día, bendiciendo tu nombre, Señor, y reconociendo que solo tú eres Dios. Te pedimos que unja los labios de nuestro líder, Señor, nuestro hermano Javier, para que toda palabra, Señor, que salga de su boca sea palabra de bendición, que este estudio, Señor, que vamos a impartir en esta célula de Manuel, seamos prosperados en la sabiduría, llenos de tu Santo Espíritu, y que todos mis hermanos que escuchen este mensaje, Señor, sea de gran edificación para sus vidas. Te lo pedimos en tu nombre poderoso, mi Señor Jesucristo. Amén, aleluya, gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Vamos pues a empezar, hermanos, vamos a acomodarnos. La gloria y honra del Señor Jesucristo. Amén. El estudio de ahora, hermanos, es Esther transformada para salvar a su pueblo. Amén. La introducción: la joven mujer llamada Esther vivió en medio del exilio y la esclavitud de su pueblo Israel a manos del reino persa. Su desarrollo como persona, condiciones de vida y aspiraciones se veían afectadas por la situación que podría suceder en su vida para que todo fuera diferente. La respuesta es ser transformada conforme al maravilloso propósito de Dios. Los planes de Dios van más allá de lo que pudiéramos imaginar. Trascienden a través de los tiempos, las circunstancias y nuestra propia humanidad. La experiencia de transformación de Esther nos revela que el interés de Dios por nosotros nos beneficia en el presente y el futuro de acuerdo a sus divinos planes. La hazaña de Esther nos inspira a ser valientes, responsables y emprendedores de esos planes. Para comprender que las transformaciones en su vida son con un propósito divino, implica ser valientes en su llamado. Amén, gloria al Señor. ¿Qué significa esto, hermanos? Que tenemos que ser valientes y esforzados como fue Esther. Así la usó el Señor Jesucristo para salvar a su pueblo. Amén. Eso viene siendo un ejemplo para nosotros, hermanos, para ser valientes y esforzados, y para predicar su palabra, para predicarle a nuestros familiares, a nuestros vecinos. Para salir a dar la palabra tenemos que ser valientes como Esther. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Cristo, aleluya. Dice, el número 1 dice, ser valientes en su llamado. El llamado de Dios se atiende con fe y valentía. La historia de Esther es una muestra de ambas cosas, fe y valentía. Siendo judía y esclava del reino persa, ella es elegida por el rey Asuero
aquí vemos, hermanos, que ella era una esclava. Sin embargo, aunque ella fuera esclava, el Señor Jesucristo la ascendió para ser reina, ¿sí? Porque, bueno, no es el Señor Jesucristo, es Dios, es Jehová. Amén. Entonces, Dios la apartó a ella, aunque fuera esclava, la apartó para ser reina y para que así salvara a su pueblo, ¿sí? Entonces, dice, siendo judía y esclava del reino de Persa, ella es elegida por el rey Asuero para ser su esposa, pasando de esclava a reina. Esta experiencia ejemplifica lo que sucede cuando un pecador es llamado y elegido por Dios. Sí, por ejemplo, nosotros, hermanos, nosotros que éramos pecadores, fuimos llamados y elegidos por Dios, sí, porque nosotros no teníamos parte en el reino de Dios. Sin embargo, Él tuvo misericordia de nosotros y nos eligió. Así como eligió a Esther, también a nosotros nos eligió a pesar de ser pecadores, a pesar de no merecerlo. ¿Sí? Porque cuando nosotros andábamos en delitos y pecados, pues no nos acordábamos de Dios, nosotros vivíamos nuestra propia vida. Sin embargo, el Señor, así como escogió a Esther, también a nosotros nos está escogiendo. Amén. Gloria al Señor. Dice, lo que sucede cuando un pecador es llamado y elegido por Dios. Pero ustedes son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes al servicio del Rey. Sí, cada uno de nosotros somos sacerdotes. Amén. Sí, somos sacerdotes al servicio del Rey, que es Dios. ¿Sí? Entonces, si somos nosotros sacerdotes, nosotros tenemos el derecho de acercar a las almas a Dios para que salven de su condenación, siendo que nosotros somos sacerdotes también. Dice, Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Ahí vemos una cita que es primera de Pedro del 2 al 9. Dice, Esther se ve probada cuando uno de los enemigos de su pueblo, gobernantes en el reino, llamado Amán, decretó que todo judío debe morir. ¿Sí? Este gobernante decretó que todo el pueblo judío debía de morir. ¿Sí? Atemorizados por esto, Mardoqueo, tío de Esther, le recuerda lo valioso de su elección y llamado ante tal amenaza. Entonces aquí vemos a Mardoqueo que él ve que ese gobernante decreta ese decreto para matar a todo el pueblo judío. Entonces él ve que esa persona quiere asesinar al pueblo judío. Entonces acude a Esther, ¿sí? Para que por medio de Esther ella vaya con el rey, porque ella puede tener acceso al rey, ¿sí? Ella vaya con el rey y le implore de que quite ese decreto. Entonces aquí vemos, dice atemorizados por esto, Mardoqueo, tío de Esther, le recuerda lo valioso de su elección y llamando ante tal amenaza. Si no te atreves a hablar en momentos como Esther capítulo 4, del 4 al 14, dice, cuán importante es el llamado a nuestra vida y ejercerlo con valentía. Dios le ha llamado para que ante la amenaza del enemigo y maldad de este mundo sobre su vida y familia, usted hable con valentía su palabra. ¿Sí? Aquí nos está diciendo, hermanos, que así como Esther, ella tenía que luchar por su pueblo, así nosotros también tenemos que luchar por nuestra familia, por nuestros familiares, por nuestros hijos. Tenemos que actuar con valentía en estos tiempos. Por eso el Señor Jesucristo nos da ese ejemplo, ¿verdad? Para que luchemos y sigamos adelante con valentía y con coraje, luchando por nuestras familias, porque si nosotros no luchamos por nuestras familias, hermanos, nadie lo va a hacer. Nuestras familias van a estar perdidas, ¿sí? Entonces, si nosotros seguimos peleando
luchando por ellas. Tenemos la opción de que nuestra familia también se salve, también entre al camino del Así Señor, es, gloria a ¿verdad? Dios, aleluya. Entonces, para nosotros, los que ya el Señor Jesucristo tuvo misericordia de nosotros, debemos estar luchando a diario. ¿Cómo se lucha a diario? Con oración, con ayuno, pidiéndole al Señor, rogándole por nuestras parejas, por nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos también, hermano, porque todos nosotros, toda alma tiene un enemigo en esta vida, y ese enemigo está esperando un descuido para devorarse a nuestras familias, ¿verdad? Entonces, tenemos, hermanos, que estar luchando día con día. La lucha no se va a acabar hasta lo que muéramos. Tenemos que estar orando, ayunando, viendo la palabra del Señor y rogándole al Señor por nosotros y por nuestros hijos. ¿Sí? Amén, amén. Entonces vamos a ver la cita es Hechos 18 del 9 al 10. Aquí nos dice la palabra de Dios. Hechos 18 del 9 al 10 dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Amén. Entonces aquí le está diciendo, dice, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo. ¿Sí? Entonces el Señor está con nosotros y Él promete que nadie va a ponernos manos si estamos con Él. Amén, hermanos. Entonces los invito para que sigan orando, para que sigan ayunando por sus familias, porque de nosotros, de cada uno de nosotros dependen nuestros familiares. Amén. Amén, aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén. Bueno, el punto número 2 dice: asumir la responsabilidad en el propósito. El propósito de Dios se logra cuando surge la responsabilidad de nuestro llamado. La reina Esther está consciente de la amenaza de genocidio de Amán contra su pueblo, pero también del mensaje de Mardoqueo. La liberación de los judíos vendrá de otra parte, pero tú y toda tu familia morirán. Yo creo que has llegado a ser reina para ayudar. En este mensaje le lleva a asumir la responsabilidad, no solo como parte del pueblo, sino como reina. El propósito de Dios en Esther fue claro: hablar, interceder y ver la salvación. En este punto nos habla, igual como decía nuestro hermano Javier, nos habla de hablar, interceder y ver la salvación. Hablar con nuestros seres amados, hablar con nuestros amigos, hablar con todo lo que nos rodea de la palabra de Dios. Interceder es muy importante, hermanos, porque Dios aquí dice que le tiene un llamado a Esther, y ese llamado también lo tiene a cada uno de nosotros. La iglesia, el pueblo de Dios, no es nada más el grupo de intercesión o el pastor que intercede, sino el interceder es de todo el pueblo de Dios. Tiene que ser una iglesia intercesora, una iglesia que esté ante la presencia de Dios, intercediendo por la salvación, porque aquí nos dice en el estudio que tenemos que hablar, interceder y ver la salvación. Amén. A ver la salvación por nuestros seres amados. Amén, gloria a Cristo. Sigo leyendo, dice: la reina, al ver la amenaza contra los suyos, acude al rey para interceder ante tal situación. Eso es asumir la responsabilidad de Dios. Ha hecho el llamado a su vida y desea que aprenda a ser responsable a partir de su llamado y relación con Él, de tal manera que usted logre ser parte de su propósito y también los suyos sean transformados y participen de lo que Dios pretende hacer con ellos. Amén. En Romanos 9:25 nos dice: a los que no eran mi pueblo, ahora los llamaré mi pueblo. Amén. Amén. Y les voy a invitar a que ahí desde su casita hagamos esta declaración. Aquí lo dice en el estudio:
que hagamos una declaración que viene en el Salmo 138, 7 y 8. Amén. Amén. Y dice así: si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Con la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvarás me salvará tu diestra. Amén. Jehová cumplirá su propósito en mí. Amén. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Aquí quiero invitarles, hermanos, a que el Salmo 138, 8 lo declaremos todos juntos, que dice: Jehová cumplirá, vamos a declararlo, Jehová cumplirá su propósito en mí. Amén, hermanos. Si usted tiene el llamado de Dios, Gloria al si Señor. usted tiene ese llamado para orar, para interceder, únase con el grupo de intercesión de la iglesia, Amén. hermanos. Gloria a Cristo. Hay un grupo de intercesión que estamos orando, intercediendo, y yo sí los invito de todo corazón, hermanos, que unidos en un mismo sentir vamos a lograr grandes cosas, grandes y maravillosas cosas, porque el Señor dice la palabra de Dios que Él está donde están nosotros, en un mismo sentir. Gloria al Señor. Entonces yo les invito a que si usted tiene el llamado de orar, de interceder, de ayunar, únase, hermano, únase al grupo de intercesión, porque créanme que es de grande bendición. Dios les bendiga. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. Aleluya. Amén. Paz de Cristo, hermano. Amén. Amén. Bueno, a mí me tocó leer el número 3, aprender a emprender el propósito de su llamado. Emprender el propósito de Dios es su vida, es vida que transforma. La reina Esther entendió esto cuando recibió el mensaje de su tío Mardoqueo: has llegado a ser reina para ayudar a tu pueblo en este momento. Esther 4:14. Estas palabras removieron su pensamiento y sentimiento y emoción a tal grado que valerosamente emprende la misión de interceder por su pueblo. Proclamó ayuno entre sus súbditos y demás pueblo. Se presentó ante el rey para que él interviniera ante la amenaza y él celebró la salvación de su pueblo. Esther logra emprender el propósito de su llamado. La transformación a cambios en la vida son para emprender el propósito de Dios. Una persona que ha sido llamada por Dios a través de su palabra y su iglesia, así ha sido llamada también para emprender su propósito, el cual ha sido revelado en las Escrituras. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. Asumir la responsabilidad. Creer en el Señor Jesucristo, del propósito establecido por Dios, y serás salvo tú y tu casa. Tiene como resultado el cumplimiento del llamado, el logro del propósito y darle la gloria a Jesucristo. Voy a leer Hechos 16:27 para honra y gloria a mi Señor Amén. Jesucristo. Gloria a Cristo. Dice: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó dentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Y le hablaron la palabra del Señor y él a todos los que estaban en su casa. Amén. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y seguida se bautizaron él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijaron con toda su casa de haber creído en Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y hay una vida también que hablaron, hermana. ¿Hablaron? Dice, hablaron, es como lo decían en los puntos anteriores. Amén. Hay que hablar, ¿verdad? Amén. Entonces también nos dice la cita que leyó la hermana que está aquí. Dice: y serás salvo tú y tu casa.
¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si tú te entregas al Señor Jesucristo, tú, persona que nos oyes, amigo que nos oyes, si todavía no estás entregado al Señor Jesús, aquí hay una promesa que está en la Biblia y todo lo que está en la Biblia es palabra del Señor que se cumple. Dice, y serás salvo tú y tu casa. Amén, ¿Sí? amén. Si tú te entregas al Señor Jesucristo, si tú te bautizas, no solamente vas a ser tú salvo, sino toda tu casa. Amén. Amén. Y esa prueba la tengo yo, porque cuando yo me bauticé, así vinieron mis familiares, mis hermanos y mis hermanas, vinieron al Evangelio y se convirtieron. Entonces esa es una promesa que se cumple, porque aquí está en la Biblia. Amén. Y esa promesa yo la he vivido. Amén. Entonces, vamos a seguir con la conclusión, hermanos. Dice, el propósito de Dios para usted va más allá de sus intereses personales. Por lo tanto, sea valiente en su llamado. Usted es hijo de Dios. Asuma el propósito Dios le puso para interceder por la salvación de los demás. Emprenda diariamente su llamado, hable de Cristo, interceda por los suyos y vea la salvación de Dios manifestada en su familia y los que lo rodean. Amén, gloria al Señor. Entonces aquí nos invita otra vez y se hable de Cristo, interceda por los suyos y vea la salvación de Dios manifestada en su familia. ¿Sí? Aquí está más que claro de que tenemos que estar velando, intercediendo, y así vamos a ver la salvación de Dios en nuestras familias. Gloria al Señor. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Amén, gloria al Señor. Entonces vamos a seguir, hermanos. Vamos a cantarle una alabanza al Señor Jesucristo. Para gloria y honra del Señor vamos a ponernos de pie. Gloria a Cristo Jesús. La alabanza se titula Un grano de arena. Es el número 493. Si nos quieren seguir de ahí desde sus casas, desde sus hogares, hermanos, es la alabanza Un grano de arena, el número 493. Gloria al Señor. Un grano de arena, el ancho desierto, así es el hombre a la presencia del Creador. Un grano de arena se ha formado un templo donde habita el Santo Espíritu de Dios. Un grano de arena yo en el desierto. Un grano de arena antes era yo. Pues ya soy llamado un hermoso templo donde habita el Santo Espíritu de Dios. Y hoy que somos templo del Espíritu Santo, columnas y apoyo de la verdad, entre nuestros labios se oye un dulce canto, con el cual podemos a Cristo alabar. Un grano de arena
yo fui en el desierto, un grano de arena, antes era yo, pues ya soy llamado a un hermoso templo, donde habita el Santo Espíritu de Dios. Aleluya, aleluya.